Saludos y bienvenidos una vez más a este su espacio, el Beat Radio Show. Y en esta ocasión, en este segmento de actualidad y de comunicación política, nosotros nos sentimos muy honrados porque el invitado que viene a compartir con nosotros en esta ocasión, Sandy, no solo va a debatir temas de interés nacional, sino que también vamos a hablar de algo que sucedió recientemente en México, porque es de interés local. Claro. Y ya vamos a ver en el desarrollo de este maravilloso conversatorio, que sé que será de mucho agrado y disfrutado por cada uno de ustedes, todos los pormenores relacionados con estos temas que vamos a trabajar en el día de hoy. Y para ello tenemos un experto. Es un experto comunicador, es un experto analista de la realidad nacional e internacional, porque definitivamente no estamos solos en este hermoso planeta. Así es que nosotros nos vemos afectados por todas las cosas que pasan a nuestro alrededor y que de manera puntual tienen incidencia económica, social y políticamente en nuestras tierras. Damas y caballeros, con nosotros está el experto Víctor Villanueva. Bueno, gracias. Un aplauso para Víctor. Bueno. Primero agradecerles y segundo confesarme en que cualquiera se intimida. No solo por la calidez de la bienvenida, sino la condición de experto. Yo lo que soy un curioso de algunos temas y me atrevo, tengo la osadía de opinar frente a la gente. Bueno, pero un privilegio estar aquí, sobre todo desearle los mejores augurios en este empeño que le ponen a este espacio y que sea de todo el éxito marcado según lo que se han propuesto. Así es, gracias, Víctor. Veo que tiene un público bastante amplio. Ni yo lo sabía. Yo me pregunto, ¿usted regó una cosita allá? ¿Regó una cosita? No voy a decir nada, que después la Junta Central Electoral me fiscaliza. Bienvenido. De manera inmediata, entonces, vamos a entrar conversando con algo que pasó recién el pasado domingo a nivel internacional, algo muy importante, y estamos conversando precisamente acerca de las pasadas elecciones en México. ¿Y por qué nosotros queremos hablar en este espacio de estas elecciones en este hermano país? Bueno, es porque realmente México para nosotros como nación representa un importante aliado en comercio, en el tema bilateral, tanto nosotros para ellos como ellos para nosotros. Y sabemos que de manera muy puntual se convierte en un referente sociopolítico que marca pautas a nivel de toda nuestra región a la cual pertenecemos. Háblenos un poquito del desarrollo de estas atípicas elecciones en México. Sí, bueno, el tono atípico lo aporta el hecho de que las dos principales candidatas, opciones, Gálvez y Sheinbaum, eran mujeres. Y por lo tanto había una proyección certera de que el poder iba a quedar en manos de una mujer por primera vez en la historia democrática de los Estados Unidos de México. Y desde ese contexto, el oficialismo, encabezado por el partido Morena y una coalición de partidos, que es el movimiento que impulsó el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, como se le conoce en México, y que ha logrado, en este caso, traspasar el poder a una figura clave de su organización partidaria, una figura que tiene realmente una trayectoria y un bagaje científico, intelectual, académico y de lucha dirigencial. Porque estamos hablando de una figura que primero es científica, así es, de la dimensión de la física esencialmente, donde ha trabajado en investigaciones de alto nivel, incluyendo una que fue la razón por un premio Nobel de la física en el año 2007, y que desde su heredad, que tiene una heredad de origen judío, porque su abuelo había pertenecido a esa clase de judía que se había radicado en el centro de Europa, específicamente en Lituania. Y desde ahí sus abuelos migraron hacia México, y desde entonces lo que significa su padre, que nació en México, en Guadalajara, en 1930, ya entonces se radicó en este país, y desde ahí entonces nace esta hoy nueva presidenta electa de este gran país. Estamos hablando de una nación de más de 120 millones de personas,
es una de las principales economías de toda la región de América Latina, junto con Chile, Argentina, Brasil, Colombia en algún grado, y que desde aquí entonces estamos viendo un ejemplo democrático, de ejercicio democrático de una nación como esta. Dado la naturaleza constitucional de México, lo que se tiene definido es que para México los mandatos presidenciales están delimitados a 6 años. 6 años, así es. Se establece como un sexenio, es el término que se utiliza en México, y tiene prohibido tajantemente la Constitución la repostulación presidencial. Por eso se da este trasvase y que significa un hecho de que la población de México le ha dado un voto de confianza o no, en este caso favorable, para el presidente Andrés Manuel López Obrador, que mantiene una popularidad muy alta y que ronda el 60%, y que con este triunfo que ronda el 60%, un 59% prácticamente, logra de alguna manera afianzar con éxito lo que es un plebiscito de su mandato. Pero que a la vez, a diferencia de los resultados electorales hace 6 años por Andrés Manuel López Obrador, también logra una mayoría cualificada en el Congreso. Logra también la mayoría de las gobernaciones. Gobernaciones porque Estados Unidos tiene un sistema político federal que es emulable al de los Estados Unidos de América. Y por eso los gobernadores también van a elección popular. Aunque hay más de 60 senadores por las demarcaciones territoriales, en términos de gobernación está circunscrito en 32 jurisdicciones. Y desde ahí entonces Manuel López Obrador o el Partido Morena y coalición de aliados entonces quedan con la mayoría en el Congreso, y vamos a ver cómo esto podrá representar un escenario de mayor profundización de las reformas que Manuel López Obrador no pudo concretar porque le faltaba esa mayoría congresional, y que se espera que, dado a la presidencia de esta primera mujer que asume la presidencia, que se une al club que desde Violeta Chamorro en 1990 hasta la fecha, estamos viendo entonces a la 9ª presidenta electa en nuestras democracias en América Latina y el Caribe desde el 1990 a la fecha. Por lo tanto, es un momento icónico de una mujer de alto bagaje, de alto prestigio, y que aunque no era la más carismática en términos electorales, mercadológicos, como así se le llamaba en el proceso electoral, estamos viendo realmente un renacer de un fenómeno que ojalá esa heredad que ella tiene familiar de la política, de lo sindical, de la izquierda revolucionaria, pueda entonces afianzarla en lo que tiene que ver con las reformas que necesita México. Porque el triunfo de Morena está sustentado esencialmente en 2 grandes renglones. Lo primero es lo que ha significado la política social del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, muy parecido a lo que aconteció en República Dominicana, donde hay un proteccionismo criticado por muchos hacia la clase más vulnerable, de ayudas no condicionadas en términos sociales, y por una relativa estabilidad de la economía. Y por lo tanto eso también ayudó a ese clima de dominio del oficialismo en México, pero al igual que aquí. Pero luego están entonces las insatisfacciones colectivas, un sinnúmero de necesidades en los servicios públicos. Todos esos factores ahí. Y que a la vez hay un factor que López Obrador no logró combatir, que fue la inseguridad. Y desde eso entonces se delinea un estado obviamente prioritario para la presidenta electa, y que veremos cómo le va en ese devenir más adelante. Podríamos decir nosotros que este ejemplo democrático, y yo me atrevería a afirmar, ahí usted me corregirá, que es el experto en estos temas. Curioso. De que en términos culturales, sabiendo nosotros que históricamente México trae una cultura y una historia de ancestros, de un tema de machismo, de una cultura preponderante por los hombres, gobernada por los caballeros, y ver que una mujer, obviamente es una mujer bastante preparada, con una data impecable, ha logrado
puede ser, sí, cierto, el tema de todos los factores que se han dado, el proteccionismo, ¿verdad?, del gobierno anterior y demás, pero ha logrado alzarse con la presidencia, y no solo eso, sino que ver que su contendiente también era una mujer. Entonces, sí, ¿qué significa esto en términos culturales para países como nosotros que estamos en la región? No, si tú supieras, yo tuve el privilegio de vivir unos meses en México. Okay. Y en México existe ese machismo no negativo, sino esa identidad cultural, como tú señalas, identitaria, pero en realidad hay una incursión plena de la mujer en todas las dinámicas de la vida pública y privada. Es decir, que esto no generaría para mí esa tensión en función a que hay una mujer gobernando. Creo que era una cuestión de tiempo, de coyunturas, para que todos los países ya hayan cumplido la meta de que haya una primera mujer presidente y que hayan varias mujeres presidiendo al igual que los hombres. Y eso es una etapa, digamos, evolutiva de la sociedad en los contextos social y político de cada una de nuestras democracias. Pero en el caso mexicano, lo ancestral obviamente tiene un peso muy marcado. La Constitución de México, leerla es un rosario poético en términos de cómo ellos protegen la identidad indígena. Para ellos eso tiene un valor muy marcado y que protegen hasta sus propios, como nosotros hayamos protegido nuestra identidad gastronómica hasta en la misma Constitución. El plátano, a propósito, que está de moda, que si me traen uno lo pelo en el aire sin ningún problema. Y está el tema relacionado a lo que tiene que ver con ya con su cultura inmediata de los aztecas y lo que ya implica, obviamente, esa heredad que ellos refuerzan mucho permanentemente. Es decir, que creo más bien que sigue el ícono a seguir por parte de nuestras democracias. República Dominicana es uno de los pocos países que no ha contado con una mujer presidenta en la primera magistratura, y yo creo que necesitamos que esa barrera se impulsen, pero en este caso no es automático, no es que caiga del cielo. Las mujeres también tienen que empoderarse, tienen que hacer su diligencia y dedicarse a la cuestión. Es más sacrificado, es un tema desgarrante, la política es terrible. Usted tiene que dejarlo todo para concentrarse en esto. Y más un sistema clientelar como el nuestro que no hemos podido superar y que ya ahí va a implicar otras discusiones más profundas. Bien. Viendo que Claudia Sheinbaum tiene 61 años, madre de 2 hijos, sí. Ella toma posesión el 1 de octubre, creo que es. Sí. Desde su perspectiva y su análisis, ¿usted cree que debido a la trayectoria de los hombres que vienen gobernando México y esa forma de hacerlo, según usted como experto, ¿usted cree que Claudia lo puede hacer diferente o de cierto modo puede ser manipulada por los antecesores? No, no creo. Vamos a ver, una mujer que tiene su noción bastante clara y eso no le va a permitir, de hecho, en su ejercicio dirigencial dentro del Partido Morena, no tuvo esa correlación de que porque AMLO lo decía, porque AMLO mandaba, no. Al contrario, tuvieron bastantes puntos encontrados ahí. Lo que sí ella respeta es la investidura de AMLO, respeta la trayectoria de AMLO, fundó junto con él el movimiento Morena y que desde ahí ella ha logrado tener su propia identidad. Claro está, AMLO sustenta su imagen en lo que es en ser una figura política carismática. Todos los días a las 7 de la mañana el señor está en vivo en transmisión nacional. Todos los días, es decir, las mañanitas con Andrés Manuel López Obrador. Entonces, eso ya ha creado toda una cultura, digamos, de consumo, compite con todos los matutinos mexicanos, el propio presidente de la República, y eso ha llevado a que él tenga una identidad muy chabacana, muy atípica, etcétera, etcétera, muy de la clase media baja, clase baja mexicana. Ahora, en el caso de ella es todo lo contrario. Ella no es una figura carismática, no es atípica, es una técnico, es una pensadora, es metódica. Por lo tanto, aquí vamos a ver un divorcio marcado de entrada de los estilos. Los desafíos serán los mismos,
Yo creo que el tecnicismo será la característica principal de su accionar. Ella fue, por ejemplo, la gobernadora del Estado de México, el DF. Y ahí, por ejemplo, el tema de inseguridad no era una problemática, porque ella implementó un conjunto de medidas que el propio gobierno no pudo implementar en el resto del país y que ella promovió en la campaña y lo afianzó en su discurso de recepción de las informaciones de los resultados electorales, donde ella va a profundizar aún más en lo que tiene que ver con esas reformas que ella impulsó en materia de seguridad pública y que la va a llevar por el resto de México. Por lo tanto, ahí podremos ver de por sí un punto de tensión crudo entre la situación de las bandas criminales, de los grupos de narcotráfico que inciden en México y que no podemos dejar de lado, por ejemplo, que esta fueron una de las campañas más sangrientas en términos de la cantidad de candidatos que fueron asesinados. Sí. Aquí denunciábamos, hasta bomba molotov, en los criollos denunciábamos compra de dirigentes, pero allá era asesinato de candidatos. Y eso entonces, obviamente que va a significar un punto de tensión porque se alega, no de manera sustentada, que AMLO lo que hizo fue una especie de pacto no escrito con los narcotraficantes de que no incidieran de manera grotesca en la inseguridad pública y que de alguna manera iba a haber un laissez-faire en términos de sus quehaceres contra la norma mexicana. Llegamos al patio. Venimos aquí a República Dominicana y tenemos que hablar de un tema que ha sonado bastante en estos días y es esa posible reunión entre Leonel Fernández, Luis Abinader sobre la reforma fiscal. Muchos han dicho por ahí que la gripecita que se extendió un poquito. ¿Qué usted espera de este encuentro? No, que le llevemos un jarabe al señor presidente Fernández y que pueda superar su gripe, pero en este caso yo mismo le sugerí que extendiera su gripe. Porque una cosa es que te llame el presidente de la República en caliente, de manera inesperada, y que de manera elegante y cortés el presidente de la República te invite a una reunión, te solicite una reunión. Nadie se le puede negar. Ahora bien, indistintamente al respecto a la investidura, está el hecho de que en la campaña dominicana pasó de todo y aconteció de todo. Yo siempre he dicho que no era necesario que el oficialismo desarrollara tantas medidas y prácticas grotescas en contra, solo para imponer algo que tal vez ya ellos tenían dominado por aceptación popular del propio presidente de la República. Y lo que nosotros vimos de que hasta candidatos de la oposición a una semana de las elecciones o un alcalde en Atomayor que el día antes de las elecciones no los compra y juramentan, con pagos y ofertas, pensiones solidarias, un sinnúmero de cosas. El dinero de Aerodón que lo utilizaron, lo gastaron en 3 meses y lo circunscribieron unas cuentas de Palacio que dicen no aplica para auditoría, que es la misma que se utiliza para prácticas de control de inteligencia del Estado, como la del DNI, por ejemplo, que no llevan auditoría, se gastan y no se saben en qué. Y eso son prácticas que al final y al cabo yo entiendo que el presidente Abinader no necesitaba eso para ganar. Y otras denuncias fundadas que nosotros mismos también documentamos, como el caso de hasta el ofrecimiento de 1 gramo por voto. Entonces, al final y al cabo... Grave acusación. No, eso está documentado ahí y se le depositó a la Junta Central de parte Electoral. de la oposición. O sea, no era la oposición que estaba ofreciendo. Si era de parte de la oposición, de parte del gobierno que había. El gobierno utilizando, no digamos el gobierno, digamos dirigentes del gobierno. Pero hay que tener pruebas para hacer este tipo de afirmaciones. No, pero eso está documentado ahí. Está documentado. Esto es un disclaimer, es una opinión mía. Yo lo descargo a ustedes con confusión a eso. Caramba. Y el que necesite la documentación, le enseñamos hasta los videos si necesitan. Pero el caso está en que eso no era necesario. La democracia dominicana no necesitaba eso. Y por eso en un momento dado hubo que señalar que esto dejó de ser una campaña electoral y pasó a ser un mercado persa. Pero vamos a ver que en realidad los desafíos están más hacia adelante ya. Y que el propio partido le hizo el llamamiento al presidente Fernández de que esa reunión no debería darse por esas prácticas, salvo un mea culpa del propio presidente de la República. Pero al final, todo lo que usted señala, que tiene que ver con el tema de la reforma fiscal. Y la pregunta aquí sobre la mesa es,
¿podría el presidente Luis Abinader en algún momento cohesionar, unificar a la oposición para que le apoye ante la propuesta de una inminente reforma fiscal? Pero ¿a cuál oposición él va a cohesionar si la compró toda? O sea, lo que él hizo con la oposición, lo que él hizo con la oposición no era un sentido de que me voy a después a tener la cara. ¿Con cuál careta él se va a reunir con el liderazgo opositor? Yo pienso que él no compró la oposición. Se vendieron. ¿Y quién pagó? Pero en caso de que haya una venta. Pero dígame quién pagó. Porque es que si alguien viene a mi casa y se viene a ofrecerme, bueno, yo te necesito, yo necesito que tú estés conmigo y eso, pero si hay algún intercambio, no fue él que fue a buscarlo, fue ellos que vinieron. No, indistintamente. Hay un político corrupto. Bueno, y hay un corruptor. Lo malo es que estas son prácticas que vienen desde hace mucho tiempo. Sí, pero siempre se había negociado pactos con las dirigencias de los partidos. Lo que nunca usted había visto era que se compraran a candidatos. Lo que usted nunca había visto era que lo que aquí se aconteció de manera grotesca, que se haya disparado lo que es el gasto público, por ejemplo en publicidad. Yo trabajo en un medio de comunicación, estoy muy feliz que haya dinero en publicidad, pero el caso está en que en febrero del año pasado el gasto de publicidad de febrero del 2023 fue 207 millones de pesos y el febrero del 2024 fue de 4.000 millones de pesos. Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Qué se promovía? ¿Qué? Cuando tú ves también lo que se evidencia de que el gasto corriente del Estado se disparó por encima de 90 pesos por cada 100 en el periodo electoral, ¿a razón de qué tú vas a hacer eso? ¿A razón de que tú le dices a la Junta Central Electoral no le entrego el dinero a los partidos políticos y no se me antoja y no? Entonces, mientras ellos tienen todo ese vendaval de recursos circulando en la calle, entonces no nos llamemos engaños. No voy a atender el tema de que uno pueda tener una simpatía o no por el partido de gobierno, sino en el pragmatismo real de hasta dónde se sobrecalentó la democracia dominicana para imponer la voluntad, la suma voluntad de un presidente que dijo que no estaba de acuerdo con la reelección y ahora aconteció que hasta los estatutos de su partido modificó para quedarse ahí. Entonces, la cuestión es que aquí hay que tener un gramo de vergüenza y un grado de credibilidad ante la opinión pública, porque cuando tú ves una abstención tan alta, es que nosotros mismos como partido, como políticos, estamos diciéndole a la gente, no cree en nosotros. Entonces, si usted llegó al poder promoviéndose como la antítesis de todo lo malo, lo que eran nosotros, ¿cómo es que usted, en el momento que le toca el turno al bate, no que haga lo mismo, sino que lo haga peor, más grotesco, con prácticas que sean más desdeñables? No digo yo que la abstención sea casi un 50%. Entonces tú tienes, al final y al cabo, un presidente electo que con el universo total de lo que es el padrón electoral, con un porcentaje que le quita lo que es la legitimidad política. Entonces, ahora hay que hacer una reforma fiscal inalienable, porque ni el gobierno anterior ni este le hicieron por estar en repostulación, que la establece la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que la impulsó Leonel Fernández en el 2011, con el consenso de toda la fuerza viva del país a pleno debate, y que ese acuerdo, que fue esa ley, entonces la han dejado de lado para las aventuras reeleccionistas de Danilo Medina y de Luis Abinader. Y ahora entonces hay que salir a buscar los cuartos corriendo para pagar la borrachera de lo que él se metió en humo y no sé en otra cosa, para quedarse ahí, contrario a su propia expresión de principios políticos. Entonces usted me disculpa, pero también está el hecho de que es una figura que se dedica a tener su dinero en paraísos fiscales. Es decir, con un dinero en paraísos fiscales, siendo el mayor elusor fiscal que tiene el país, ¿cómo carajo nosotros, clase media, que estamos braceando el día a día, y que acorde a los intentos de reforma que él intentó en los 4 años de su primer gobierno, todo era gravar los servicios públicos, los servicios digitales, lo que tiene que ver con el consumo, lo que tiene que ver... Él es tan buena gente que el Código Tributario dice los salarios por debajo de 45,000 pesos tienen que ser indexados acorde a la inflación. Y en cada presupuesto de cada año violó esa disposición y nunca indexó los salarios y compró a los sindicalistas y lo pensionó de que llegó al gobierno
Y a esos sindicalistas le empezaron a dar aumentos derivados a los salarios más bajos. Pero tú que tienes una gente que te cuida a tu hijo, que te transporta a quien sea, que tú tienes que pagarle más porque el gobierno lo acaba de autorizar, pero tu salario está fijado, tu salario tiene un tope y tus gastos siguen aumentando. Y encima de eso, para tú tener un relajo, para tú decir, mira, yo no voy a ir porque si voy al cine, el cine me cuesta a mí 1.500 pesos ir al cine, la entrada y la bendita palomita. Pero no, al gobierno se le ocurrió en el 2022 someter un intento de reforma para grabar los servicios digitales, es decir, lo que yo pago por $11 en una plataforma tecnológica, que es para yo por lo menos ver 3 o 4 series al mes, sin nada, entonces ahora tengo que pagarle impuesto al gobierno. No es que no le pague, pero también compénsame socialmente con un tema de redistribución de la riqueza del Estado. Y tú que tienes tu dinero en paraísos fiscales, también aporta algo. Bueno, fuertes palabras, aporta declaraciones, algo. las del señor Víctor. Bueno, Sandy, yo no sé qué decirte. Él es responsable y valiente ante sus ellos tienen mi número y saben dónde yo vivo. Claro. Sin miedo al éxito, como dice. No, imagínate, yo me dedico al derecho, a la política y a la comunicación. Si tuviera miedo, no me dedicara a ninguna de las tres. Y me dedico a las tres. No sé si nos queda un poquito más. Creo que ya producción... No me provoca. Ok, un minutito más. Hablando de reforma, vemos la invitación que le hizo el presidente a la oposición. Sí. Ninguno de cierto modo asistieron a esa reunión y vemos una declaración que dio el presidente y que de cierto modo esa invitación que él le hizo a ellos no era para tratar quizá esos temas que ellos pensaban. Ahora, yo le hago mi pregunta a usted. Dice Radamés Jiménez, un líder ahí. Vicepresidente de la Fuerza del Pueblo. Sí. Él dice que si el presidente trata de modificar la Constitución, la Fuerza del Pueblo va a las calles. Desde su punto de vista y análisis, ¿qué respuesta le merece esa declaración de Radamés Jiménez? Mira, es una postura que acaba de fijar el partido, la dirección política, que se reúne cada lunes y la acaba de fijar. Yo estoy de acuerdo, la siento un tanto trasnochada, porque debimos haberla fijado desde antes, porque el presidente Abinader viene con ese cantico de hace un tiempecito. Entonces, a inicio de gobierno, cuando la inflación por el tema de la pandemia nos estaba arropando a todos, agobiando a todos, y el desempleo, los ingresos, el gobierno se metió en un debate de 13 mesas del diálogo nacional. La necesidad del pueblo estaba por la inflación, la calidad de vida, y el gobierno estaba en 13 mesas de negociación del diálogo nacional a inicio del primer mandato. Entonces él está planteando que para su segundo mandato el debate tiene que ser reforma constitucional, Ministerio Público Independiente. Mientras aquí estamos con inseguridad, asalto a bancos, problemas de costo de vida, de calidad del salario y un sinnúmero de cosas. Entonces, las prioridades del gobierno, lo que ellos han delimitado, no yo aquí sentado, lo que el gobierno ha delimitado como prioridad nacional, no son las de nosotros. Entonces, si tú me dices a mí que esa es una necesidad, no lo hay. Lo otro es antojadizo. Es una quimera tú decir que con la ley 133.11 el Ministerio Público establece una carrera del Ministerio Público donde el gobierno de 2.000 fiscales nombra 8. ¿Cuál es el Ministerio Público independiente que él quiere? ¿Pero independiente de qué? Él quiere fiscales de marcianos, del planeta Marte, de Júpiter. Entonces, si él lo quiere de Júpiter, pues entonces que vaya y explore allá a ver si encuentra a alguien y que lo designe por decreto como fiscales. Porque en todo sistema estatal represivo, porque el Ministerio Público implica el aparato criminal de persecución criminal del Estado, todos son nombrados por el gobierno. Todos son nombrados por el presidente. Ahora tenemos un ejemplo en la región, Perú. Y tú ves toda la inestabilidad política que tiene Perú, porque el antojo de un fiscal que se quiere casar con la gloria de tumbar presidente y llegué al fiscal y mi siguiente paso es tumbar un presidente, esa inestabilidad política se está reflejando en los indicadores económicos de Perú y una nuestra tranquilidad para todos los inversionistas que hay en turismo, en zona franca, en todo lo que tú quieras, es la estabilidad política. Entonces, si yo quiero jugar con la estabilidad política del país hasta para la inversión extranjera, pues entonces que adelante,
que nombre un ministerio público independiente, traído desde Júpiter, traído desde la esquina misma, yo no sé de dónde, porque también es una falta de respeto hasta los propios juristas del país. Yo dudo, por ejemplo, que un jurista del PRM, de la talla de Eddie Olivares, sea un mal procurador general de la República. Virgilio Bello Rosa, que fue procurador cuando Hipólito, fue un gran procurador general de la República. Entonces, es un maniqueísmo usted decir que es independiente cuando ya la ley le da la independencia, que establece la carrera del Ministerio Público. Candado a la Constitución, pero ¿cuál candado? Si ahí dice un nunca jamás. Ahora, a él le duele el nunca jamás. A él le está molestando ya el nunca jamás. Y no se ha juramentado para su segundo mandato. Que resuelva para lo que fue electo. Entonces, el nunca jamás es para mí necesario. Pero eso lo puso el otro por lo mismo que él hizo. De decirse con respecto a la misma reelección. Entonces, lo que hay que poner un candado es a la vergüenza. Porque los políticos tenemos que tener criterio y principio. Y si yo dije aquí en este espacio que no estoy de acuerdo con algo y 10 años tengo que hablar del mismo tema, tengo que decir que no estoy de acuerdo porque actúo sobre principio, no por coyuntura, conveniencia. Entonces, el caso de él, al igual que el anterior, lo que se han tragado es un tiburón podrido y ahora no encuentran qué hacer con el eructo y el candado lo que hay que poner sobre la vergüenza de él mismo con respecto al candado de la Constitución. Bueno. Fuertes declaraciones, pero infortunadamente ya producción tiene ratito haciéndonos señales de que pero no nos está queda temprano tiempo. todavía. Yo pensé que estaban iniciando, pero producción nos dice, pero ustedes pero tienen ya una hora. Está temprano todavía y el delivery no ha llegado. No ha llegado. Vamos. Para suavizar, Rosa. Bueno, Bueno. nada, sin nada más que agregar, nosotros agradecidos de su visita. Esperemos que próximamente se dé de nuevo esa visita y debatamos otros temas que quizá quedaron inconclusos, que sean terminados en una próxima. Así Aquí que estamos. gracias, nosotros somos el Beat Radio Show.